Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. Mucho se ha discutido en los últimos días si Luis Bedoya Reyes debería participar de este diálogo convocado por la lideresa de Fuerza Popular y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, y a él se lo preguntaron, bueno, Javier Bedoya de Vivanco, que es su hijo y además excongresista de la República, se encuentra en estudios, nos va a ayudar a entender un poquito más. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la pregunta es esa, a su padre. ¿Le preguntaron si quería participar de este diálogo? Mi padre recibió de parte de la señora Keiko Fujimori una llamada telefónica y Keiko le informó que iba a remitir una carta al presidente solicitándole un diálogo entre ambos, que es algo que además venía la opinión pública exigiendo muy intensamente para superar muchos impases. Y en ese diálogo Keiko le expresa a mi padre que le gustaría que la acompañe. Inicialmente inclusive se esbozó por parte de Keiko la posibilidad que el diálogo fuera en un sitio neutro, en la casa de mi padre. Mi padre le dijo, si usted considera que mi presencia es necesaria, que en algo puedo aportar, me tiene a su disposición, pero evidentemente esto también está sujeto a la respuesta del presidente. Y una hora después Keiko presenta su carta más con algunas variantes de lo originalmente pensado, porque no propone la casa de mi padre como centro de reunión, pero sí solicita que vaya mi padre a esa reunión. Al poco rato el presidente da una respuesta en los términos que todos conocemos. ¿Y usted cómo analiza esa respuesta? ¿O cómo la ha interpretado su padre en este sentido? ¿Se ofendió? En absoluto. Es más, como acabo de expresar, en el diálogo entre mi padre y Keiko, dentro de las hipótesis que se planteó, estaba que había que esperar la respuesta de la otra parte, porque nadie podía imponerle al presidente: quiero un diálogo con usted y voy con tal persona. Por eso se le consulta al presidente y él da una respuesta. ¿Cuál es mi impresión? Yo creo firmemente que no podemos perdernos en lo anecdótico, que es las dos líneas de la carta del presidente a Keiko refiriéndose a mi padre. Lo fundamental es la aceptación a un diálogo a fecha cierta, hora indicada y temas que se van a tratar. Claro. Eso es lo fundamental. Porque además el presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que le tiene mucho aprecio, que lo conoce y que en esta oportunidad consideraba que el diálogo tenía que ser entre la lideresa de Fuerza Popular. Y estaba en todo su derecho. Estaba en todo su derecho. Entonces, ahora, escuchamos declaraciones de congresistas como Daniel Salaverry, Luis Galarreta, que dicen que, bueno, creo que esta específicamente fue de Daniel Salaverry, que lo que no se está de acuerdo es que se haya vetado a Luis Bedoya Reyes de participar en este diálogo, pero qué bueno que se esté dando. ¿Usted cómo interpreta ese tipo de declaraciones? No podemos hablar de vetos, no podemos hablar de vetos. Es más, si usted lee cuidadosamente la carta de Keiko al presidente, ella pide ser acompañada por el doctor Bedoya. Y si usted lee cuidadosamente la carta del presidente a Keiko, el presidente expresa que no cree que sea momento oportuno de intermediarios. Keiko no le había pedido que mi padre fuera como intermediario. Esa es una interpretación que el presidente ha dado. Pero en fin, no nos perdamos en el árbol y dejemos de ver el bosque. Lo importante es que el diálogo que el Perú requiere a gritos entre las dos principales fuerzas, una que dirige el gobierno y otra que domina el Parlamento, se va a llevar a cabo. Ya, ¿y usted cómo analiza el bosque? ¿Cómo está ese bosque? ¿Cree que hay posibilidad de un diálogo real en el que se traten temas de interés nacional y en los que se pueda llegar a acuerdos por el país, como dicen? Absolutamente.
absolutamente. En lo que ambas partes coinciden es en determinadas materias a tratar, y una de ellas es la reconstrucción y la situación económica del país. Y si usted recuerda, hace un año la campaña que se produjo, no habían diferencias sustanciales en materia económica y en los programas que presentaban uno y otro candidato, o sea, Kuczynski y Keiko Fujimori. Hay en consecuencia muchas aproximaciones, y yo creo que en materia económica es muy probable que sea uno de los temas que más prontamente lleguen a entendimientos. Hay otros temas como generación de empleo que precisamente dependen del ritmo económico, y no sé si querrán ir más allá con legislación que promueva la creación de empleo. Ahora, ¿y qué hay con la propuesta del presidente de llevar este diálogo y estos acuerdos producto de este diálogo al Acuerdo Nacional, un lugar al que Keiko Fujimori no ha asistido hasta ahora? Y bueno, han ido otros congresistas en representación de Fuerza Popular, pero la lideresa de Fuerza Popular no ha ido al Acuerdo Nacional, y el presidente le propone y le dice: genial, vamos a conversar, y todo lo que conversemos lo llevamos al acuerdo. No me parece lo más adecuado, porque el Acuerdo Nacional está un poco venido a menos. Se supone que lo que las partes acuerdan en el Acuerdo Nacional, lo que los partidos políticos que allí intervienen acuerdan, se establecen como política de Estado y obligan a todas las colectividades. Y yo he visto en mis años de parlamentario muchas iniciativas acordes con lo pactado en el Acuerdo Nacional que ha sido rechazado por casi todas las colectividades. Por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, por mencionar un tema. Entonces, me parece que derivar lo que hablen el presidente y la jefa del fujimorismo, derivarlo al Acuerdo Nacional es diluir el tema. Y las acciones que el país necesita son de inmediata realización. Esto tiene que, los resultados de estos encuentros, que imagino que no se agotarán en una primera conversación y que probablemente en una segunda etapa entren a conversar técnicos de uno y otro lado, tiene que plasmarse como resultados que lo ideal sería que se anuncien en el discurso del presidente de Fiestas Patrias y, si es posible, antes. Ahora, esta sugerencia de que su padre participe de este diálogo nos hace a todos suponer que hay un acercamiento con Keiko Fujimori o algún tipo de vínculo o relación cordial frecuente entre ambos. No existe. No. Ha sido un gesto, vamos, de Keiko hacia mi padre. No sé si a raíz de las entrevistas que últimamente mi padre ha concedido y en que pondera la actitud de Keiko, pero no hay mayormente diálogo, comunicación, visitas, nada. Digamos que puede haber sido simplemente una sugerencia como alguien imparcial, que digamos que no tenga, no sea ni anti ni pro, ¿no? Que últimamente se utilizan mucho esos términos dentro del debate. Yo he interpretado lo que usted me pregunta en el sentido que me imagino, y lo digo como hipótesis personal, que ella ha recurrido a mi padre pensando en una persona que tiene un merecimiento, un reconocimiento en todo el país, un respeto en todo el país, una trayectoria y una vida pública intachable, y que además, por razón de su edad, todos son conscientes que no tiene en mente aspirar a nada en lo político más allá. 98 años aproximadamente. Así es. Entonces, que aproximadamente no, tiene 98 años, ¿verdad? Entonces, nadie puede pensar, y eso es lo que da un poco la garantía de su intervención, que al no aspirar nada para más adelante en una campaña electoral, es una persona idónea para colaborar en
tender puentes, en afinar criterios, en limar asperezas, en viabilizar el diálogo y la solución de los problemas. ¿Cree, y esto es algo que se ha ponderado bastante, que la invitación podría haberse referido también para que se pueda garantizar o para que alguien pueda dar fe de que no se habló del indulto a Alberto Fujimori, este indulto tan controversial que ha llevado a que se convoque una marcha el día de mañana? No creo que haya eso sido la finalidad, porque obviamente no se podía pedir que la tercera persona actuara como fedatario de qué se trató y qué no se trató, y que saliera a aclarar las dudas que en la opinión pública se pudieran creer. Algo que yo siempre aprendí desde muchos años con mi padre es que los temas que se tratan con los dignatarios del más alto nivel, como por ejemplo el presidente de la República, son temas respecto de los cuales uno tiene que guardar reserva. No es que uno sale de una entrevista con el presidente, más aún tratando temas de Estado, a los medios a dar una conferencia de prensa, decir hemos tratado esto y esto otro, él manifestó tal cosa y yo le respondí en tal otra forma. No. Y usted ve que son un poco las reglas, las leyes no escritas de la política, que todos se cuidan mucho de guardar reserva. Es obvio que terminada la reunión, imagino yo que el presidente va a convocar a sus principales asesores o ministros e informarles. E imagino que lo mismo va a suceder en el otro lado. Keiko Fujimori convocará a sus principales dirigentes de partido y los informará. Pero no es algo que vaya a ser materia pues de una conferencia de prensa o de una discusión pública. Bueno, tal vez ese es el objetivo de llevar estos acuerdos al acuerdo nacional para poder visibilizar un poco las conclusiones a las que se llegaron. ¿Cree que si es que se llega, por ejemplo, a un pliego de conclusiones y se dan a conocer a la opinión pública, podría esto favorecer a la gobernabilidad, a esta imagen de que sí se están llegando a consensos entre el legislativo y el ejecutivo y que sí se puede, digamos, gobernar en paralelo? Sí, sin entrar en tanto detalle de lo que ha sido materia de una conversación, que posteriormente se puede emitir un comunicado conjunto o algún tipo de conclusiones a las que se ha llegado, sin entrar en más detalle. Por ejemplo, no tienen por qué entrar a qué temas no se pusieron de acuerdo, pero sí en aquellos que se pusieron de acuerdo, y plasmar de inmediato las soluciones, si se requieren leyes, a través del Congreso, y si se requieren medidas del Ejecutivo, que haya un Congreso que las respalda. Ahora, hay una parte de la respuesta del presidente Pedro Pablo Kuczynski que a mí no se me escapó tanto. Cuando responde a la carta de Keiko Fujimori, a la invitación a diálogo, dice: respondo a su carta pública, haciendo referencia a que seguramente primero se enteró, no necesariamente por la mesa de partes de Palacio, sino por redes sociales, del contenido de esta carta. ¿Cree que esto pueda perjudicar cómo se percibe en la opinión pública, que se perciba como un gesto, como eso, como quien no está obstruyendo el diálogo, quien quiere conversar, pero solamente para la foto? No, porque la respuesta también vino en forma pública. Exactamente. La respuesta del presidente a la señora Kuczynski también se reprodujo como cuyes a través de los medios. O sea, claro, es cierto, ella se dirigió virtualmente, públicamente, o sea, ingresó el pedido, está con el sello de mesa de partes de Palacio e inmediatamente salió en todos los medios, pero la respuesta del presidente fue igual, mediante los mismos mecanismos. ¿Qué opina usted sobre esta situación a la que hemos llegado? ¿Considera que
son los mismos errores del Ejecutivo los que lo han puesto en esta situación ante el Congreso de interpelaciones y censuras a sus ministros, o sí cree que hay ahí un abuso de control político como en algún momento lo dio a entender Fernando Zavala? Yo creo que ni uno ni otro. Veamos. En primer lugar, yo creo que la crisis no se debe exclusivamente al Ejecutivo, sobre todo la crisis económica y la parálisis económica. Es cierto que el primer paso, y fue muy severo, fue el frenazo violento en el flujo de dinero en la economía cuando en el último trimestre del 2016 el ministro Torne, el ministro de Economía, redujo sustancialmente el gasto público. Eso contrajo tremendamente la economía y suscitó u originó la parálisis. Pero a continuación explota el caso Lavallato, que conmueve a todo el mundo y paraliza megasobras que estaban en marcha. Y encima nos viene el famoso el fenómeno del Niño en la costa, que causa un destrozo en todo el norte y que va a originar una serie de gastos. Entonces, es una suma de factores. Que ha habido una obstrucción de parte del Parlamento respecto de la caída de los ministros, vamos, diferenciemos. El caso del señor Vizcarra no cayó por disposición del Congreso. Es cierto que el Congreso lo interpeló, pero el Congreso no le emitió ni votó voto de censura. El señor Vizcarra renunció cuando el Contralor da a conocer su informe. En el caso del ministro de Defensa que renunció, fue porque, en fin, se enamoró de una señorita que era funcionaria del ministerio, a quien no está prohibido enamorarse si uno, ¿verdad? Pero si uno es el ministro y ella es funcionaria, pues ella debió retirarse del ministerio. Y lejos de hacer eso, inclusive la mejoraron económicamente y en el cargo que desempeñaba. Y eso cayó en consecuencia producto de un debate. El Parlamento no intervino en esos casos. El Parlamento sí censuró al ministro de Educación y sí censuró o no le dio la confianza solicitada al señor Torne. Hay muchos que han especulado que estas actitudes que tomó Edgar Alarcón fueron políticamente dirigidas e incluso se presume que podría estar Fuerza Popular detrás de ellas. Por supuesto no hay evidencias concretas que respalden esa afirmación, pero ¿qué opina usted sobre esa perspectiva? Coincido con la primera parte de su afirmación, en el sentido que el Contralor Alarcón ha soltado estos audios orientados a darle en la línea de flotación a determinados ministros. O sea, ha sido un poco como reacción al embate de críticas de las cuales él era pasivo. Pero de allí a que haya estado Fuerza Popular atrás del Contralor, yo creo que es un argumento que se desvirtúa simplemente verificando que cuando se ha votado en la Comisión Permanente la destitución del Contralor, Fuerza Popular ha votado a favor de dicha destitución. Entonces, claro, pero no quiso votar si enviaban o no el informe a la Fiscalía. Bueno, pero lo han destituido. Y no necesita ser un acuerdo del Congreso para que el expediente o el caso conocido se remita a la Fiscalía. Un grupo de congresistas, de los que han intervenido en la Comisión Permanente, si creen pertinente, piden copia al oficial mayor de todo el expediente y lo remiten a la Fiscalía para que ésta investigue. No necesita ser acuerdo del Congreso o de la Comisión Permanente para que esto vaya a la Fiscalía, perdone usted. Y además el procurador, tengo entendido, que ya tiene investigaciones abiertas. Volviendo al tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori, mañana hay una protesta en contra de este supuesto, porque ni siquiera hay una decisión oficial del gobierno, sí hay un pedido por parte de la familia, por supuesto. ¿Qué opina usted
sobre este tema. ¿Cree que debería proceder a indultarlo? Yo he fijado posición públicamente en torno a este tema desde hace 2 o 3 años, cuando este tema fue puesto en debate también en la época del presidente Humala y estuvo en discusión. Y yo expresé en ese entonces, y lo reitero ahora, que sí creo que se le debiera dar el indulto. Es un hombre que cumple 80 años en unos días, es un hombre que tiene dolencias, si bien no esté en una enfermedad terminal, evidentemente tiene una salud resquebrajada y ya ha cumplido virtualmente la mitad de su condena, o sea, lleva 12 años de los 25 que le han impuesto. En consecuencia, yo sí soy partidario de que se le indulte y creo que esa es una decisión que compete exclusivamente al presidente de la República. Como usted dijo al entrevistar al doctor Guillén antes de yo ingresar a este set, es una papa caliente que tiene entre manos el presidente, sin duda. Va a tener reacciones políticas, no me cabe en la menor duda. Hay gente que sigue exacerbando los enconos y las pasiones. Todas las noches lo escucho por televisión. En días pasados, hace menos de una semana, escuchaba en algún programa político en donde un conocido psicólogo o psiquiatra era entrevistado y cuando se le preguntaba sobre alternativas, él era muy claro en el sentido de ir al choque frontal. Bueno, hay gente pues que actúa visceral, pasionalmente. ¿A qué se refiere con ir al choque frontal? ¿En qué sentido? ¿Del pueblo como reacción del pueblo? No. Que el gobierno debía ir a un enfrentamiento frontal contra el fujimorismo, con miras a buscar el cierre del Congreso. ¿Y usted qué opina de todas esas situaciones? Porque al inicio se hablaba muchísimo, deja que censure tus gabinetes y luego de varias censuras cierras el Congreso y convocas elecciones y ya está. Tampoco. Y mire, mire Alejandra, si usted analiza fríamente, y espero que el gobierno también lo analice y los asesores, que desgraciadamente hay muchos asesores, no todos, pero muchos asesores del entorno del presidente están en esta línea confrontacional. Espero que ellos hagan también el siguiente razonamiento. Supongamos que por la vía constitucional se fuerzan las cosas para que el Parlamento censure a 2 gabinetes y en consecuencia el presidente pueda, es su facultad, no su obligación, pueda disolver al Congreso y convocar a elecciones para los meses siguientes para un nuevo Congreso que termine el periodo de aquel que ha sido cerrado. ¿Cree usted que con el desgaste que ya acusa este gobierno, con el pobre desempeño de su bancada, la bancada del gobierno, que siendo reducida está dividida y enfrentada? ¿Sabía usted, por ejemplo, o sabía la opinión pública, que la bancada de gobierno se reúne en Palacio de Gobierno, no sé si con el premier o con el presidente, cada 15 días? Y que a esas reuniones en Palacio hay por lo menos 2 congresistas de esa bancada que no pisan Palacio. ¿Quiénes son? No. Usted como periodista tiene la obligación. Si yo sí sé. Pero usted como periodista tiene la obligación de indagar. Entonces, un gobierno que está debilitado, que no ha alcanzado sus metas, no ha desentrabado las principales megaobras, ninguna, con una economía paralizada, con una desesperanza en todo el país, con una bancada reducida y dividida. ¿Cree usted que si el gobierno opta por el enfrentamiento, como algunos le sugieren y le hablan al oído al presidente, y se va a unas nuevas elecciones, cree que el presidente o su bancada va a ser más numerosa o mejor de la que tiene ahora? Es probable que el desgaste
sí, de alcance también al fujimorismo. Es que ahí está el tema. La ciudadanía, y las encuestas no mienten en este aspecto, también cree que aquí hay un enfrentamiento propiciado por el Congreso, que no está solo el Ejecutivo en este teléfono malogrado en el que no se entiende. Permítame continuar con mi análisis. Yo creo que dentro de esta hipótesis que estamos desarrollando, es probable también que el fujimorismo no vuelva a alcanzar la misma votación y el mismo número de congresistas. Es probable que siga siendo la principal fuerza, mas no mayoría absoluta como tiene hoy en día. Entonces, ¿en favor de quién se va a haber trabajado? De los grupos radicales, de los grupos que buscan la violencia, el mensaje radical. ¿Ya? ¿Y quiénes son esos asesores que usted dice le hablan al oído al presidente y le proponen un choque frontal con el fujimorismo? Averigüe por qué algunos asesores presidenciales recientemente han sido removidos. Averigüe quiénes son los asesores presidenciales. ¿Estos son los asesores de lujo tan famosos? Oiga, no me pida tanto, pues, ¿no? No, pero tiene que dejarnos algo. Déjeme que le diga el milagro, pero no el santo. Bueno, pero ¿usted tiene comunicación constante con Marisol Pérez Tello o eventual? ¿Cómo está la relación? Ni constante ni eventual. No la veo ni hablo con ella desde hace un año, en que cesaron las actividades del Parlamento anterior, en donde ella y yo formábamos parte. ¿Hubo ahí un distanciamiento con el partido? ¿Alguna no, que yo diferencia? Sepa, no. No, que yo sepa, no. Tengo entendido porque bueno, que cuando le ofrecieron el ministerio, ella consultó a la dirigencia del partido de ese entonces y le dieron licencia para poder ir y punto. No he vuelto a hablar con ella. ¿Cree, conociéndola, y habiendo estado a su lado en una legislatura que digamos que es bastante, que si es que se da esta situación del indulto de Alberto Fujimori, ella permanezca en el cargo o quiera? Pregúntele a ella. Como le digo, yo no he hablado con ella hace más de un año, no he intercambiado opiniones con ella sobre esta materia. Yo he respondido su pregunta dando mi parecer, no conozco el de ella. Sí he escuchado muchas versiones y rumores, pero yo no me voy a guiar por ellos. Ahora, bueno, usted está muy reservado y no quiere hablar de los rumores, no quiere decirnos cuáles son los asesores. Es que uno tiene que ser cauto en política e intervenir en política no para exacerbar las pasiones y los enfrentamientos. Bueno, esa es la vieja escuela y usted seguramente ha tenido un buen maestro hablando del Día del Maestro. Así es, por eso es que usted me escucha esta noche en tono crítico referirme a determinados asesores que tienen cantos en el oído de altos funcionarios buscando el enfrentamiento, la confrontación. Bueno, y finalmente, ¿qué le recomienda entonces a Pedro Pablo Kuczynski? Si lo tuviera al frente le diría, presidente, me permite, con todo respeto, yo le recomiendo 2 puntos. 1, escuche a las otras fuerzas políticas que mucho tienen que aportar. 2, tiene que pensar en una recomposición de gabinete. Tiene usted un gabinete con técnicos de lujo probablemente, pero no políticos. ¿Y a quién propondría cambiar? No se me ocurre a mí proponerle al presidente, ni quiero vender, ni venderme, por favor, no, nada más distante en mi ánimo. Pero tiene el presidente que comprender que esto que hace un año se presentó como el equipo de ensueño, los resultados que tiene para ofrecer en todas las carteras, con 1 o 2 de repente de excepción. Creo que en el Ministerio del Interior, por ejemplo, se están teniendo buenos resultados, pero en el conjunto, en el gabinete. ¿No? ¿Qué nota les pone, ya que se viene el 28 de julio? Uy, me resultaría duro tener que jalarlos, pero creo que apunto para ello, porque todos los indicadores son negativos.
en materia política, en materia económica, en materia social, en materia de desarrollo, de nuevos proyectos. Y a la bancada de Fuerza Popular, balas. ¿Qué nota le pone en su desempeño? Porque ellos acaban de estar en un cónclave y han hecho un mea culpa y, bueno, han analizado sus aciertos y desaciertos, no nos quieren dejar saber sus desaciertos, que también nos parece injusto que no nos quieran comunicar cuáles son sus reflexiones, pero usted, ¿qué le recomendaría a la fuerza mayoritaria en el Congreso y qué nota le pondría? A la fuerza mayoritaria en el Congreso yo le recomendaría que el protagonismo de dicha colectividad política, los voceros de dicha colectividad política, no sean precisamente los congresistas más confrontacionales. Que le bajen a la confrontación. Porque también eso enardece, esa confrontación tampoco ayuda. Tienen mucho más baraja de actores políticos, con mucho más experiencia y cintura política, y que no sean los gritones de turno los portavoces de la bancada. Esa es una recomendación, vamos a ver si la escuchan. ¿Y la nota? La nota, yo creo que han presentado proyectos de ley y creo que se han desempeñado, sí, yo le pondría un 14. 14, pero tampoco está muy bien, ¿eh? 14 es el que pasa, pero apenitas. Es que creo que también siendo la principal fuerza y teniendo mayoría absoluta en el Congreso, podría ser más. Podrían haber hecho mucho más presentando proyectos de ley. Lo que ofrecieron inicialmente, ejecutar su plan de gobierno mediante proyectos de ley que presentaban para ser debatidos en el Congreso. Y eso no lo han hecho tampoco. Bueno, recomendaciones para ambos, para todos, como para que nadie diga que hay preferencias de uno u otro lado. Gracias por habernos acompañado en Todo Se Sabe. Muchas gracias, muy buenas noches. Javier Bedoya de Vivanco, entonces, poniendo notas bastante duras a ambos lados, tanto al Ejecutivo como a la bancada de Fuerza Popular. La verdad es que consejos bastante buenos para ambos, evitar la confrontación, ir al diálogo, pero el diálogo de verdad, el diálogo para el país, para salir adelante, un buen consejo. La verdad es que esperemos que lo hayan escuchado. ¿Qué opinan? Nuestras redes sociales.